toda la provisión viene de ti, Señor. Señor, hemos venido, Señor, sin nada a este mundo y sin nada seguramente vamos a irnos, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar lo que tenemos aún aquí en la tierra, Señor. Por eso ayúdanos a ser buenos administradores, Señor. Señor, y a no apegarnos a nada aquí, Señor, porque nuestros ojos y nuestro corazón pues, quisiéramos que esté puesto en lo eterno, en lo inconmovible, en lo que no puede venir el gorgojo o el hollín, Señor, como dice tu palabra, comerlo, sino que podamos permanecer en lo eterno, y el eterno eres tú, Señor. Así que gracias, porque este reino en el cual tú nos has introducido, Señor, es un reino inconmovible, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Y a través de esa gratitud alabarte, Señor, y adorarte a ti, Señor, y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que podamos tener ese temor reverente, ese temor que te honre, Señor, ese temor que nos guarde, inclusive al hablar, Señor, al reaccionar, Padre. Que podamos alabarte con temor y con temblor, rendir nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Señor. Señor, una vez más, Señor, convierte nuestro corazón y cambia ese corazón de piedra por un corazón sensible a ti, Señor, para que podamos honrarte con todo nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice, Señor, que muchas veces te podemos honrar con nuestras palabras y que nuestro corazón a veces está lejos de ti, Señor. Por favor, santifica nuestra boca, santifica nuestros labios, Señor. Inclusive en nuestro trato con mis hermanos, que nuestro hablar sea sí, sí, y no, no, que podamos mantenernos en fidelidad a ti, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos a orar cada día. Gracias. Gracias por permitirnos reunirnos cada mañana a alabarte y adorarte. Que podamos nosotros darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque has hecho todo. No faltó nada. Todo lo has hecho por nosotros y para nosotros, Señor. Aquí estamos buscando y danos esa pasión para buscarte, esa pasión para servirte, Señor. Que cada día yo tenga esa sed de ti, Señor. Que mi ser te anhele cada día, Señor amado. Como dice tu palabra, así como el cielo brama por las aguas, Señor. Que mi corazón te desee, Señor, cada día. Quita el conformismo, quita la pereza, quita toda liviandad, Señor, espiritual. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu espíritu, por las fuerzas que me das cada mañana. Cada vez que levanto mis brazos a ti, Señor, yo recibo nuevas fuerzas, Señor. Yo recibo tus fuerzas, Señor. Gracias. Te alabaré, Señor. Te bendeciré. Te exaltaré, Señor, cada día, Señor. Ayúdame a mantenerme fiel a ti, Señor. Señor,
que todos juntos te adoremos, que todos exaltemos tu nombre, Señor, y te demos a ti el honor, la alabanza, la adoración, Señor, la exaltación que solamente tú mereces, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendito eres por siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Dios les bendice otra vez esta mañana. Y bendiciones de verdad para todos ustedes. Hemos estado hablando acerca de las cartas o la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Y inicialmente él escribe esta carta para hablar acerca de la culpabilidad, bueno, de los hombres, y habló acerca de la culpabilidad de todos nosotros, que no hay ninguno que no sea culpable de pecado. Pero Pablo no se quedó simplemente hablando de esto, sino que ahora va a explicar lo que significa la justificación. Entonces, vamos a entrar y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de la justificación. Romanos capítulo 3, verso 21, y vamos a leer unos versos como hasta el verso 31. Romanos 3, 21 al 31. Entonces ya expuso el problema. Ahora dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. También de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confiamos la ley. Muy bien, parecería como un medio trabalenguas esto, pero es algo maravilloso y espero estén muy atentos. Él dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se acuerda que ayer estuvimos hablando acerca de la circuncisión? Y estábamos hablando que los judíos confiaban en la circuncisión. Y el Señor dice,
se tiene que circuncidar es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que tiene que ser transformado por Dios y no solamente una operación física. Entonces el apóstol Pablo dice, Dios reveló su justicia en diferentes maneras antes de la revelación completa del Evangelio. Quiere decir eso. Antes de la venida de Cristo Jesús, Él reveló su justicia. Lo reveló por medio de la ley. Sus juicios contra el pecado, porque el Señor fue muy firme contra el pecado aún en el Antiguo Testamento. Sus apelaciones por medio de los profetas, como Isaías, que hablaba y que pedía que no lo hiciera, y también la bendición a los que fueron obedientes. Pero el Evangelio, una nueva clase de justicia, se reveló ahora. Y las características de esa justicia es lo que vamos a tratar de hablar en esta mañana o mañana también. Entonces, ¿qué dice? Mire, bajo la ley del Antiguo Testamento, la justicia vino por medio de la conducta del hombre. ¿Qué es lo que quería la ley antiguamente? La conducta del hombre. Pero ahora bajo el Evangelio, la llegada de Cristo Jesús, la justicia no viene por la conducta, la justicia viene por el creer. Por eso la salvación ya no es por obras, sino ¿por qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa ley revelada por Dios es una ley justa y una ley buena. Mire lo que dice Romanos 7:12, ahí mismo, pero en el capítulo 7, el verso 12, hablando acerca de lo que estamos hablando. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Además de la ley, testificó de esa justicia del Evangelio, aunque no podía proporcionarla. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley era buena, era justa. La ley le enseñó al hombre a conducirse. En otras palabras, la ley es para eso. No pase el semáforo, no pase la calle por donde no tiene que pasarla, pague los impuestos. Mire, la ley tenía todas esas cosas. Bueno, y la ley empezó a hablar acerca del Evangelio de Cristo, pero no podía proporcionar a Cristo. Eso era lo que era la ley antes. Y todo comenzó como con Génesis 3:15 y siguió continuando a través del Antiguo Testamento. En esa gran historia se da testimonio de la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Los sacrificios del Antiguo Testamento, las profecías, los tipos, las grandes pasajes de la Biblia como Isaías 53 que estaban testificando acerca de esta verdad venidera, acerca de Cristo Jesús. La ley podía testificar de la justicia de Dios, pero no podía proporcionarle la justicia al pecador. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, el verso 21. Dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué murió Cristo Jesús? Bueno, en otras palabras, la ley no proporcionó justicia. La justicia, somos justificados, es por la fe en Cristo Jesús. Y si la muerte de Cristo Jesús no nos justificó, entonces la muerte de Cristo Jesús sería en vano. Todo por medio de Cristo Jesús.
La fe solamente es buena cuando su objeto es bueno. Mucha atención. La fe es buena cuando su objeto es bueno. Todos confiamos en algo, aunque sean nosotros mismos. Pero, ¿sabe? La verdadera fe es la confianza en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. La justicia de las leyes traían una recompensa por las obras. La justicia del Evangelio de Dios es un regalo de Dios por medio de la fe. Así que el apóstol Pablo le está explicando a, en su carta cómo justificarnos, cuál es la manera de recibir esa justificación. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero ¿cómo le parece que creer en Dios no nos salva? Lo que a nosotros nos salva es la fe personal en Cristo Jesús, las que salva al pecador, porque creer es obedecer. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, esto no los salva. ¿Sabe? Dios dio la ley a los judíos, no se la dio a los gentiles. Pero las buenas nuevas de salvación de Cristo, si era para judíos, para gentiles, para esclavos, para libres, era para todos. Y sigue siendo para todos. Todos pueden ser salvos. Alabado el nombre de Dios. No hay ningún tipo de diferencia entre judíos y gentiles cuando se trata del juicio. Acuérdese que todos seremos juzgados, judíos, ¿cierto? Eh, todos los hombres serán juzgados, libres, esclavos. Allí no habrá diferencia. Bueno, por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y no están alcanzando la gloria de Dios. ¿Por qué no se alcanza la gloria de Dios? Porque, alabado el nombre del Señor, han pecado o hemos pecado. Por eso declaró que todos los hombres son culpables. Y por eso ofreció su regalo gratuito en Cristo Jesús, la salvación. No dijo que era solo para un grupo de personas. Dijo para todos los hombres. ¿Sabe? Dios tiene dos clases de atributos. Los atributos absolutos, que quiere decir lo que Él es en sí mismo. Y los atributos relativos, que es cómo Él se relaciona con el mundo y con la humanidad. Querido hermano, uno de los absolutos de Dios es que Dios es absolutamente amor. Cuando Dios se relaciona, ese amor se manifiesta a través del Señor en nuestras vidas. Y la manifestación de ese amor también llega a ser a través de la gracia y a través de la misericordia. Dios, en su misericordia, no nos ha dado a nosotros lo que merecemos. Y Dios en su gracia nos está dando lo que no merecemos. Vamos otra vez. Dios en su misericordia no nos da nada de lo que merecemos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué mereceríamos? La muerte. Por su misericordia no nos ha dado la muerte. Pero Dios en su gracia nos ha dado lo que no merecemos. No merecemos la salvación porque ningún hombre puede ganarla. Nos la dio por su gracia. Qué lindo, qué interesante. La palabra griega es gratuitamente, ¿sabe? Sin causa.
Usted es justificado gratuitamente. Usted ha sido justificado sin causa. En otras palabras, no hay razón en nosotros para que merezcamos la salvación de Dios. Todo es por su gracia. La salvación es gratuita, pero no barata. ¿Ok? La salvación es gratuita, pero no es barata. Mire, hay tres palabras que nos hablan del costo de la salvación: propiciación, redención y sangre. Propiciación, redención y sangre. En términos humanos, propiciación significa aplacar la ira de alguien que está muy enojado. Es aplicar la ira de alguien, aplacar de alguien que está demasiado enojado. Comúnmente eso se hace a través de una dádiva. Ay, estás molesto, te traigo este presente para que ya te pase la molestia. Pero esto no es el significado en la Biblia. Propiciación en la Biblia significa satisfacer las leyes de Dios, el cumplimiento de sus justas demandas, a fin de que Dios pueda perdonar gratuitamente a los que acuden a Él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Pagó, pagó el precio de nuestro pecado. La palabra sangre nos dice cuál fue ese precio. Cristo tuvo que morir en la cruz a fin de satisfacer la ley y justificar a los pecadores perdidos. ¿Sabe? La mejor injusticia, la mejor ilustración de esta verdad es el día de la expiación de los judíos. Escuche este ejemplo. En el libro de Levítico se describe de la siguiente manera. Hay dos machos cabríos. Eran presentados en el altar. Uno era escogido para el sacrificio. Este animal era muerto y su sangre era llevado al lugar santísimo y era rociada sobre el propiciatorio, la cubierta de oro que estaba sobre las tablas de la ley dentro del arca. La sangre derramada satisfizo temporalmente las justas demandas de un Dios santo. Luego el sacerdote traía el otro cordero y ponía sobre su cabeza las manos de él y empezaba a confesar los pecados del pueblo. Luego, este macho cabrío era llevado al desierto y allí era soltado, simbolizando de esta manera que nuestros pecados fueron alejados. Así como está lejos de nosotros el oriente del occidente, dice, así hizo el Señor alejar nuestras rebeliones. Pero eso que estoy describiendo era solo una sombra de lo que iba a venir. ¿Sabe? El periodo antiguo, la sangre de los animales no quitó el pecado, solo lo cubrió. Usted sabe la diferencia que es quitar y cubrir. En el Antiguo Testamento solo se cubría el pecado con la sangre de sus corderos. Pero cuando vino Cristo Jesús, Él no cubrió el pecado, Él quitó el pecado. Alabado el nombre del Señor por su sacrificio. Y lo hizo una vez y para siempre. La salvación fue completa en Cristo Jesús. Dios, en el Antiguo Testamento, cuando se cubrían entonces los pecados, el Señor dice que pasó por alto los pecados pasados. ¿Por qué? Porque Él sabía que el Hijo de Dios vendría y terminaría
la obra completa. Querido amigo, usted está en una época maravillosa. Usted no puede seguir cubriendo su pecado. Usted no puede seguir allí. No, 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 no. Preséntelo al Señor Jesucristo. Permita que Él lo limpie por completo, que Él lo retire y usted pueda ser libre y libre de una vez por todas del pecado, por su muerte y su resurrección. Ahora tenemos redención. ¿Sabe qué hizo el Señor? Te redimió, te compró, te liberó del pecado. Eras esclavo, pero ahora eres libre. Pero escucha esto. Hay gente que cree que Cristo lo hizo libre para hacer con su vida lo que quiera. No, Cristo te hizo libre para que tengas la libertad de alabarlo y de adorarlo y de exaltarlo. De lo contrario, esa otra libertad se llama libertinaje. Pues el Señor te sacó de la esclavitud del pecado y te hizo libre para que lo adoraras. Dios tenía que ser perfectamente alabado el nombre del Señor, maravilloso, misericordioso contigo, consistente contigo. No podía quebrantar su propia ley. Entonces violaría su naturaleza. Dios es amor, sí. Dios es luz, sí. Pero Dios es justo. Y su justicia es la que Cristo Jesús cumplió en la cruz del Calvario para podernos justificar. Un Dios de amor quiere perdonar a los pecadores, pero un Dios justo tiene que castigar el pecado y mantener su ley justa. ¿Cómo puede entonces ser Dios justo? ¿Cómo podría serlo si no es Él mismo proveyendo el cordero por nuestro pecado? Así que en Cristo Jesús, usted y yo somos justificados. Cuando Jesús sufrió la ira de Dios por sus pecados, por los pecados del mundo, satisfizo completamente la demanda de la ley de Dios y también mostró cabalmente el amor de Dios, porque nadie que no ame entregaría su vida de esa manera. Los sacrificios de los animales nunca quitaron el pecado, pero cuando Jesús murió, la eficacia de su sacrificio se extendió aún hasta Adán y borró aquellos pecados. Ninguno, ninguno, incluyendo a Satanás, puede acusar a Dios de ser injusto por haber pasado por alto los pecados del tiempo pasado del Antiguo Testamento. Él es un Dios justo. Alabado el nombre del Señor. Así que la doctrina de la justificación es la que el apóstol Pablo está presentando por la fe. Pues la fe no está en contra de la ley, porque la fe es establecida a través de la ley. Dios obedeció su propia ley al elaborar el plan de salvación. Jesús en su vida y muerte cumplió completamente todas las demandas. Dios no tiene dos maneras de salvar a los hombres, a los judíos por la ley y a los gentiles por las obras. No. Y el único sacrificio es Cristo Jesús. Y Él con ese sacrificio salvó a judíos, salvó a gentiles y la salvación también es para ti. Alabado el nombre del Señor. Por eso el apóstol termina diciendo en esta parte, diciendo, ¿habrá algo de qué jactarse? ¿Te puedes jactar tú de la ley? ¿Te puedes jactar de la gracia? Ninguno de nosotros puede jactarse porque nada fue hecho por nosotros. Alabado el nombre del Señor. O una persona que se estaba ahogando y que le lanzaron el salvavidas puede hacer alarde de que, ¿de qué? ¿De que confió en el salvavidas? No,
Cuando una persona se salva, solo agradece al Señor, alabado el nombre de Dios. Y usted lo único que tiene que hacer es ser grato con Dios. Su vida ahora es para Él, es por Él y para Él. Consagre su corazón, consagre su vida, entregue completamente su vida al Señor. ¿Sabe? Estudiaremos el capítulo 4 al verso 8 o al capítulo 8 y vamos a ver la armonía de las Escrituras en ese plan de salvación. Yo quiero que usted dé gracias a Dios esta mañana, porque nada ha sido hecho por nosotros. Hemos sido justificados por el Señor. Hemos sido perdonados por Él. Él ha hecho todo para ti y para mí. Por eso no hay ningún sacrificio tan grande que podamos hacer. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este plan maravilloso de salvación que salió de ti, Señor. Gracias por habernos justificado. Tú eres un Dios justo, pues pagaste por nosotros, pero también misericordioso. No nos das lo que merecemos. Un Dios amoroso, que por tu gracia hemos sido salvos, Señor. Yo te pido que levantes a estas familias aquí representadas. Levanta sus vidas, sus mentes, sus corazones, Señor. Y que esta palabra sea como un pan de vida a su espíritu. Levántalos, Señor, transfórmalos. Quita, oh Dios, de nuestro corazón el conformismo, Señor. Fortalécenos, apaciónanos por ti cada día, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este día, Señor, y que ustedes sean muy bendecidos y que de su interior corran ríos y ríos de agua viva. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones para todos.